Bueno, es que a mí se me quedó el palito de la sífilis. Dicho lo anterior, pues no faltará de pronto el personaje que llegue y formule la pregunta o la inquietud de que si basados en Jacques Le Goff miramos el pasado bajo las condiciones del presente, lo cual establece por lo tanto un filtro hermenéutico y obviamente también un filtro o unos límites epistemológicos, entonces se hará la pregunta: ¿dónde pues queda la berraca verdad en la historia y en la filosofía? Pongamos esto como el primer consejo del día, como la ñapa navideña que les voy dejando por estos lados. Y es que si uno se va a dedicar a estas disciplinas, sea la filosofía o sea la historia, lo menos conveniente es buscar una verdad única y categórica sobre lo que han sido los diferentes sistemas discursivos o los diferentes acontecimientos que obviamente nos han marcado, porque tanto en filosofía como en historia hacemos un estudio sobre los pedos más aguados echados en la historia de la humanidad y cómo ahora los estamos lidiando e incluso cómo los estamos oliendo. Pero es que cuando volvemos nosotros precisamente dentro de la tradición helenística con relación a la historia misma de la filosofía y lo que significa la palabra filosofía, como ese deseo de sabiduría, ese amor a la sabiduría o la amistad con la sabiduría, es tener en cuenta que esa misma concepción no va a encajar de una manera muy estricta con lo que es la visión positivista del mundo. Lo que pasa es que dentro de los relatos que a nosotros nos han dejado sobre el nacimiento de la filosofía y sobre lo que algunos han llamado el milagro griego, se ha insistido mucho pues sobre lo que ha sido la superación del mito a través de logos como ese gran avance, y sobre todo porque se ha hecho esa lectura de estas tradiciones antiguas, es a la luz del pensamiento moderno, sobre todo directamente relacionado con la doctrina del progreso. Entonces ahí nosotros tenemos un obstáculo bastante jodido, porque en primera instancia esa misma noción del progreso no la vamos a ver nosotros dentro de la tradición helenística, ni siquiera dentro de la tradición romana, ni siquiera dentro de la tradición medieval. No existe esa hijueputa doctrina del progreso. El discurso de la doctrina del progreso va a ser precisamente una herencia de la modernidad. Y por otro lado, cuando se habla pues a la luz del positivismo, no tiene nada que ver con el optimismo, que a veces la gente llega y le dice a uno: es que tenés que ponerle mentalidad positiva. Que uno hace la pregunta: ¿a qué tipo de positivismo estaríamos haciendo referencia? Porque suelen confundir positivismo con optimismo. Pues si yo fuera a hacer una lectura de los acontecimientos del mundo, de una cantidad de referentes, a la luz del positivismo, es porque voy a basar mi reflexión o mi teoría o mis decisiones morales es a la luz de la razón y las evidencias. Es decir, voy a presentar un argumento de carácter fáctico, preferiblemente empírico, pues bajo las condiciones, estas condiciones de veracidad. Entonces el optimismo queda como al margen dentro de esta otra perspectiva. Bueno, obviamente ustedes me van a perdonar la despalomeada que me acabé de pegar, pero el otro problema acerca de lo que yo he venido aquí formulando mientras echo pata y trato de no ahogarme, es precisamente el problema de la verdad.
Hombre, que yo voy a estudiar filosofía, voy a estudiar historia y voy a encontrar la verdad última de las cosas. En ese caso, yo aconsejo que ponga a estudiar teología. Ahí le queda más fácil, puesto que Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces no tienen que hacer nada más, simplemente sermonear y defender lo que vendrían a ser unas posturas doctrinarias. Pero tanto en historia como en filosofía, la cuestión de la verdad se entiende como un enunciado, como un problema que nosotros nos inventamos. Nietzsche lo dice más allá del bien y del mal. No es que el problema de la verdad se haya presentado ante nosotros. No, nosotros nos inventamos el problema de la verdad y lo pusimos delante de nosotros. Si me pica una abeja, entonces fue un gusto haberlos conocido. La verdad vendría a ser un enunciado que dentro de nuestra tradición lo hemos asumido con mucha seriedad. Y como enunciado, como término, como palabra o como fonema, nos hemos inventado alrededor de la misma verdad una serie de relatos, argumentos, discursos, doctrinas e imperativos. Entonces eso es lo que críticamente se observa tanto desde la historia como desde la filosofía. ¿Cuáles son los juegos discursivos que de alguna manera tratan de defender, sostener o sujetar lo que vendría a ser un modelo de verdad o una noción misma de la verdad? Y eso ha acarreado precisamente una serie de perspectivas sobre el estudio de lo que es el pensamiento antiguo. Creer que hubo ese gran avance, pero ese gran avance se lo inventó el pensamiento moderno. Porque tanto en la tradición griega o helenística como en la tradición latina o romana, esa noción de progreso no aplicaba. Es decir, era más bien sociedades que tendían a la conservación o a la expansión de una tribu, pero no había esa noción de avance, porque eso no corresponde con la visión trágica del mundo. Por eso cuando uno hoy en día ve un Coaching agarrado al estoicismo para todos sus sermones, uno nota que una de las cosas que va dejando de un lado respecto al estoicismo es precisamente la visión trágica, porque no les conviene. Entonces era básicamente esta otra ñapa.